Estamos entonces en el segundo sermón que se llama Una gratitud continua. Hemos estado hablando acerca de ser agradecidos y la semana pasada estuvimos viendo el ejemplo de dos tipos de personas, ¿verdad? La que es agradecida y la que es malagradecida, ¿no? Y cómo los que son malagradecidos son más que los que son agradecidos, ¿no? Solo una persona regresó a dar gracias, ¿verdad? Y vemos cómo Dios no solamente por medio de Jesús, Jesús Todopoderoso, también le da su milagro que quería ser libre de la lepra, pero también le da la salvación, ¿verdad? Así que gracias a Dios por ello. Y hoy vamos a estar hablando acerca de el poder transformador de la gratitud. El poder transformador de la gratitud. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 al 7. Dios es bueno. Dios ha hecho grandes cosas para nosotros y hemos visto que Él está con nosotros. Estaba pensando esta semana cuando estaba desarrollando este tema, y es de que vivimos en una generación que está siempre corriendo, siempre ocupada, siempre en asuntos que hacer, sabe correr, sabe estresarse, sabe tener una agenda bien apretada y todavía sí ya tiene la agenda bien apretada y le mete más a su plato y tiene compromisos, responsabilidades, tiene escuela, tiene trabajo, tiene iglesia todavía y el pastor que les dice que por qué no vienen los domingos o los miércoles, ¿verdad? Y estamos tan ocupados. Y la verdad no está mal estar ocupado. Conocí una pastora experimentada en el ministerio, dijo, una mente vacía es un taller del diablo, dijo. Yo dije, ay, 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 con razón, yo siempre ando bien ocupado. Pero no está mal estar ocupado. El asunto es no olvidarnos de descansar. No olvidarnos de descansar. Y hay personas que están tan ocupadas, tienen tan llena la agenda, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, que incluso el día de descanso, escuchen, el día de descanso, están ocupadas haciendo algo para lograr esos objetivos o esas metas que tienen. Y la Biblia es clara cuando enseña que este tipo de actitud es una actitud que está llena de afán. Ya conmigo, afán. Está afanosa. Tiene mucho afán. Y algunos, es curioso porque algunos se afanan por el pasado, ¿no han visto? Se afanan por el pasado y están ahí y pensando en el pasado, y es que yo era así, es que esto lo hacía así, me pasó esto, y yo no perdono a esa hermana, a ese hermano, allá en aquella iglesia, allá en mi trabajo, ¿no? Y están afanados por el pasado. Y otros están afanados por el presente. No, es que yo tengo que hacer esto, es que yo voy a hacer esto, es que esto lo tenemos que hacer así. Y están afanados y afanados con el presente. Y otras, son más extremos también, están afanados en el futuro. ¿Qué va a pasar de mí cuando sea viejito y apenas tiene 14 años? ¿No? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar esto? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a este? Y afanados por lo que es el futuro. Y el asunto con este tipo de actitud llena de afán, no solo de acuerdo a la palabra de Dios, pero también a los médicos, a los psicólogos, a los médicos que trabajan con las personas, es de que este tipo de actitud lo que provoca es un desequilibrio en la gente. Un desequilibrio que no permite que podamos desarrollarnos al máximo potencial, que desarrollemos esos dones, esas habilidades, esas capacidades que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de ese tipo de actitud y cómo podemos transformar ese tipo de actitud y liberarnos de ella? Por ello, es de que vamos a hablar hoy de cuatro lecciones que pueden transformar nuestra vida y ayudarnos a dejar ese tipo de actitud, porque yo reconozco, y se los digo aquí en confianza y a los que están ahí también, que yo sé que no lo van a divulgar. Además que después que edite esto. No, pero en la vida somos muy afanados. Incluso el día domingo que descansamos, andamos haciendo cosas que la verdad más bien nos cansan.
Y nos olvidamos primeramente del Señor, pero tenemos que venir con Él y descansar en Él. Y Pablo va a hablar allá en Filipenses, capítulo 4, versículo 6 al 7, creo que ya lo tenemos ahí. Capítulo 4, versículo 6. Solo son versículos. Qué raro está hoy el sonido. Pero dice que el Señor sea glorificado en su palabra. Por nada estéis afanosos. Por nada. Por nada estéis afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con acción de qué dice? Gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oramos. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Háblanos, dirígenos, guíanos, Señor, a poder tomar este consejo de tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a no solamente ser oidores, pero hacedores, que pongamos en práctica aquello que hoy vamos a aprender por medio de tu palabra. Gracias por tu iglesia, gracias por este tiempo que podemos acudir al consejo de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos. Háblanos, Señor. Transforma nuestras vidas. Cambia nuestros pensamientos. Guarda nuestros corazones. Líbranos de afán, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, a quien es la gloria, Padre bueno. Amén y amén. Bueno, la primera lección para ir avanzando en este segundo sermón, esta segunda plática que vamos a tener acerca de una gratitud continua, es de que la ansiedad no se vence con fuerza, sino con enfoque. Y Pablo claramente dice ahí, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Y con esa frase, por nada estéis afanosos, a mí me llama la atención. Porque, ¿dónde está Pablo diciendo esto? ¿Cuándo lo dijo? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Cuando él dice, por nada estéis afanosos. Pablo está anunciándole a la iglesia que es importante que no se afanen. Que no se afanen. Y él no está escribiendo desde una playa. Él no está escribiendo en una hamaca amarrada de dos árboles de ahí. No se afanen, iglesia. Él no está ahí en una hamaca. Él no está en un retiro. Él no está allá en un retiro espiritual donde lo están atendiendo así a 5 estrellas hotel. No. Él no está en un momento de abundancia en donde le dejaron ahí hot dogs con chocolate caliente y arroz y todo eso, ¿verdad? Como hoy nos dejaron a nosotros. Él no está ahí. Él está escribiendo en un momento en que está en la cárcel. En la cárcel. Donde hay limitaciones, donde hay abuso, donde hay aflicción, en donde está sufriendo tal vez abuso de autoridad, tal vez lo están golpeando, en donde no hay comodidad. Él está escribiendo y dice, por nada estéis afanosos. Y me llama la atención cómo antes de él haber escrito esa carta a los filipenses, él escribió la carta a los corintios. Se cree, de acuerdo a los estudiosos, que la carta de los corintios fue escrita aproximadamente a mediados del siglo, de la década de los 50, del primer siglo, o sea, en el 56 después de Cristo. Luego, los filipenses los está escribiendo allá por el año 61 después de Cristo, la década de los 60, no de los 1960, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque él ha sufrido, él ha pasado un montón de luchas, ha pasado humillaciones, él ha pasado test. Y lo vamos a leer, creo que lo tengo ahí. Escuchen pues. Segunda de Corintios 11, 24 y 27. Dice, de los judíos
5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Luego sigue diciendo, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y desnudez. Eso es lo que atravesaba el apóstol Pablo en su ministerio. Y más aún lo que acabamos de leer cuando le está hablando a la iglesia de Filipos, a los filipenses, y les dice, por nada estéis afanosos. Ahora, la gran pregunta aquí es, todo lo que estaba pasando Pablo, todo lo que había pasado, ¿cómo le hizo él entonces? ¿Cómo le hacía él para no afanarse? ¿Cómo le hacía él para no estar afanado en cada una de esas situaciones que le pasaban? Él entendía que la ansiedad no se vencía con fuerza, sino con un enfoque en su Dios, enfoque en su Creador, enfoque en el Señor, en Dios, enfocarnos en Dios. No en la escasez, no en lo que nos falta, no en lo que no tenemos, no en lo que nos está pasando, sino en Dios, en Dios. Y me llama mucho la atención que a veces que estamos tan ocupados en nuestra vida diaria, que estamos tan ocupados en la vida que se nos olvida el propósito de vivir o el propósito de la vida. Nosotros no solo fuimos llamados a estar pagando biles, a venir y trabajar, ir al trabajo y regresar, y después ir a la lavandería y regresar, a la marqueta, regresar, y sin dar tiempo ir a la iglesia y regresar, ir al trabajo otra vez. Hay algo eterno en nosotros. Hay algo eterno en nosotros. Hay algo eterno en ti que estás escuchando. Y debido al afán diario, nos hemos olvidado de eso. La ansiedad, el afán, nos viene a frenar, a consumir. Y como creyentes tenemos que entender entonces, número 1, que la ansiedad no se vence con fuerzas, sino se vence con un enfoque correcto, enfoque en el Señor. Y es que cuando nos enfocamos en los problemas, en las circunstancias, en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que cómo es el pasado, cómo es el presente, cómo es el futuro y todo eso, entonces nos cegamos. Y me gusta mucho la frase de este ingeniero, creo que ha de haber sido, porque Henry Ford, el creador de los carros Ford, él dijo que esos tropiezos o esos estorbos que nosotros vemos solo impiden que logremos hacer eso que tenemos planificado hacer. En otras palabras, él llamaba la atención a que nos enfoquemos en aquello que realmente importa, que nos enfoquemos en el Señor. Bueno, él no decía en el Señor, él estaba en su meta, pero nosotros como creyentes, enfoquémonos en el Señor. Un enfoque que nos diga, no me importa esto, no me importa aquello, a mí me importas tú. Y Pablo lo tenía tan claro a lo largo de todo su ministerio, porque él dijo, todo aquello que lo tomaba por ganancia, lo tomó como pérdida. Todo aquello era pérdida para él. Pero entonces, la primera lección que podemos aprender aquí es, la ansiedad no se vence con fuerza, sino con enfoque. Y número 2, para ir avanzando, la oración que no se hace es la que no se responde. Y eso me lo dijo un viejito que
que respeto mucho y algunos de ustedes se recuerdan, creo que hermana Yubisa se recuerda muy bien del pastor Roger, me dijo una vez, él fue mi mentor en el seminario y me dice, mano Gustavo, me dice, ¿usted sabe cuál es la oración que Dios no responde? Y empecé a decirle yo un montón de oraciones y hasta que me pasó las del Kiko, que le dije, me doy, le dije. Y me dice, la que no se hace, la que no se hace. Y entonces, cuando estaba trabajando esto, me encontré con este pasaje que dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, sean conocidas. Entonces yo creo que hay oraciones que solamente las tenemos en nuestra mente y aquí, pero no las hacemos. Pablo está diciendo, hey, háganle saber al Señor sus oraciones, sus peticiones. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La oración que no se hace entonces es la que no se responde. Y hay veces que estamos, ay Dios, es que no me contestas, Dios es que no respondes, Dios es que, ¿hasta cuándo, Señor? Y hasta bíblicos salimos como dice este David, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero es que no hemos hecho las oraciones. Hay cosas que nos roban la paz, pero es porque no hemos orado. Hay cosas que nos afanan, pero es porque no hemos orado. Hay cosas que nos inquietan, pero es porque no hemos orado y no se las hemos dejado al Señor. Hay enfermedades que están atacándonos ahí y es porque no hemos orado. Y tenemos que orar para poder hacerle al Señor de su conocimiento nuestras oraciones. Si no sean conocidas delante del Señor vuestras peticiones. Me gusta mucho este pasaje bíblico. ¿Sabes si está aquí? Sí. Este pasaje nos ayuda a entender que realmente no somos los únicos creyentes que no hacemos oraciones. En ese entonces, en tiempos bíblicos también, habían creyentes que no oraban. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Luego está este otro pasaje, Mateo 7:7. Y aquí lo dijo Jesús también. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero el asunto aquí con esto es de que, veamos, vamos a ver si me paro aquí, no hay ningún. Ok, pedid y se os dará. Ok, queremos que se nos dé, pero no pedimos. Después dice, buscad y hallaréis. Queremos hallar, pero no buscamos. Y luego dice, llamad y se os abrirá. Queremos que se nos abra, pero no tocamos la puerta. Buscad y hallaréis. Y así rápidamente les voy a contar el testimonio de mi esposa. Vaya a buscar su pasaporte. Apareció el mío, apareció de Karen y el de ella nada. Y yo pues me di por vencido. Buscamos por todos lados y ya no seguí buscando. Karen también, pero ella no. Ella siguió busque por todos lados y hasta el fin. Ayer en la noche lo encontraste, ¿verdad? Ayer en la noche lo encontró. Una semana buscando ese pasaporte nuevo porque se vence hasta en el 2030, ¿no? 34. Y yo dije, wow, esa es una buena anécdota para el sermón de mañana, le dije, porque estuviste buscando y encontró, ¿verdad? Y así es con nuestras oraciones. Buscar, pedir, llamar, y se nos va a abrir. El asunto es que a veces nos cansamos en pedir, en buscar, y dejamos y paramos. Pero el Señor quiere escuchar nuestras oraciones. ¿Queremos encontrar esa paz? Tenemos que orar por esa paz. ¿Queremos encontrar respuesta? Tenemos que pedir por esa respuesta. Creer en el Señor. Creer en el Señor. Y me gusta cómo Pablo viene entonces dice, ok, primero, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? No nos afanemos por nada. No nos afanemos. Pablo viene a los filipenses y les dice que por nada estáis afanosos. Y luego les da, me recuerdo que mi mamá me decía, esto no lo puede hacer, mijo. Por cierto, feliz cumpleaños, mami, si estás viendo.
Es el cumpleaños de hermana Yubisa, damos gloria a Dios por la vida de ella y también por la de mi mamá, feliz cumpleaños. Pero mi mamá me decía, esto no se puede hacer, mijo. Esto no lo haga, pero haga esto. Esto sí se puede hacer. Esto no se puede comer por esto, pero esto sí. Siempre me enseñó así. Y aquí viene Pablo y le dice, ok, esto no se puede hacer. Por un lado, no os afanéis por nada. Y luego viene Pablo y le dice, sino antes bien sean conocidas sus oraciones. Y luego les da otro consejo más y veamos qué es lo que dice. Sean conocidas vuestras peticiones y el otro consejo es, en toda oración ruego con acción de gracias, que es la tercera lección que podemos aprender nosotros aquí. La tercera lección que podemos aprender aquí es, la gratitud es lo que transforma el afán en confianza. Cuando somos agradecidos. Pablo es claro cuando dice ahí, por nada estéis afanosos. La primera lección, no nos afanemos. Sino sean conocidas vuestras peticiones, o sea, vuestras oraciones. Segunda lección, oremos. La oración que no responde el Señor es la que no hacemos. Y luego dice, en toda oración y ruego con acción de gracia. Con acción de gracias. Digan conmigo, gracias. Una actitud llena de gratitud. Pablo no está agradeciendo porque está libre. Pablo no está agradeciendo porque está allá en el rancho comiéndose una birria bien caliente, una quesabirria tranquilo, ¿verdad que no? En la cárcel. Él está preso. Y viene y les dice a la iglesia, no solamente a la iglesia de los filipenses, pero a nosotros también, que oremos al Señor con gratitud. La gratitud, cuando nosotros oramos, y estaba leyendo esto y me llamó mucho la atención, no lo había visto de esa manera. Cada vez que yo estoy predicando aquí no quiere decir que ya lo sé todo. Estoy aprendiendo juntamente con ustedes. El Señor nos está hablando, porque yo de los más afanosos creo que yo soy el que más me afano a veces. Y mi esposa es la que Dios la utiliza. Y, mira, descansa, mira esto, hagamos, y me está ahí. Y yo le digo, tienes razón, entiendo eso. Y por eso cuando estaba desarrollando esto, el Señor me estaba hablando a mí primero. Porque yo ando trabajando aquí, soy maestro en la escuela, en una clase, soy maestro en otra clase, trabajo para lo administrativo. Antes hacía eso y trabajaba en el restaurante, trabajo para acá también en la iglesia, un montón de cosas, ocupado aquí, ocupado atendiendo a gente. Vamos a abrir más extensiones, gracias a Dios. Pero uno siempre anda bien ocupado. Y entendí que no tenemos que afanarnos, no afanarnos ni por el pasado, ni por el presente, ni por el futuro. Porque como leíamos hoy, Dios habla las cosas que no son como que si fuesen. Y a veces uno se carga humanamente, se turba, se frustra, se afana. Ah, tenemos que ir a la iglesia y está lloviendo. Todo lo afana a uno, Dios mío. Pero qué bueno poder venir y descansar en el Señor y decir, Señor, aquí estoy. No me voy a afanar. Te voy a presentar mis oraciones, pero no solo como petición, como que, Señor, mi lámpara maravillosa, no, sino que también con una alabanza de gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud estaba aprendiendo que declara confianza, muestra confianza en nuestro Señor, expresa una rendición total. ¿Sabes qué, Señor? No lo puedo hacer solo, no lo puedo hacer solo. Necesito de ti, me rindo a ti y te agradezco porque puedo confiar en ti. Eso proclama una esperanza en el Señor. La gratitud entonces me gusta porque no ve lo que nos falta, ve lo que tenemos. Esa es una filosofía de Schopenhauer, un filósofo alemán. Cuando si lo leen, hay que tener cuidado porque era un filósofo muy fatalista, muy negativo, y hasta su cara es así enojada. Ustedes ven las fotos de Schopenhauer y así es enojado. Pero él tenía razón cuando dijo que el mal agradecido solo ve lo que le falta, no lo que tiene. Y cuando nosotros como creyentes pensamos en esto, decimos, sí, Señor,
Es cierto, ah, tal vez no hemos logrado lo que queremos lograr para ti, Señor, pero tú tienes el control, Padre. No estamos afanados, Señor. Te presentamos a ti nuestras oraciones todos los jueves a las 7 de la noche por WhatsApp, nuestra reunión. Y se están poniendo buenas esas oraciones, ¿eh? ¿Saben qué? Felicito, doy gracias a Dios por la vida de Iker, que se conecta. El niño se conecta. 10 añitos tiene Iker, ¿verdad? Pero se conecta y ora. Y cuando faltan ya 10 minutos, me pone a veces a mí ahí, tío Gustavo, ¿a qué horas va a empezar la oración? Ese niño tiene un potencial. Pero creo que los niños, dijo esta señora, la Madre Teresa, dijo, los niños son los mejores maestros. Así de que nos enseñan mucho. Y entonces esta tercera lección nos está enseñando que la oración más gratitud es poderosa. Cuando nosotros oramos, pero con una actitud de agradecimiento, Señor, gracias, Padre, te alabamos, Señor. Cuando nosotros oramos con gratitud, Dios obra, Dios opera. Y como decía la alabanza, Jehová se manifiesta, Él se manifestará. Pero importante entonces, no afanarnos, hacerle al Señor de su conocimiento nuestras oraciones con acción de gracias, con acción de gracias. Y Pablo no termina con eso, porque me gusta que cuando la oración va acompañada de la gratitud, Pablo nos dice algo que sella ese pasaje. Leámoslo, ¿qué es lo que dice? Aquí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias. Ya vimos que oración más acción de gracias es igual a que el Señor se manifiesta. Estamos mostrando una actitud de agradecimiento. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que Pablo viene aquí y va a soltar esta palabra poderosa para sellar esos versículos que son como un tesoro. La paz, entonces, no es solo la ausencia. Vamos a leerlo aquí. No es solo la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Paz no es solo la ausencia de problemas, sino la ausencia de Dios. Y me gusta porque como, para resumirlo ahí, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Y es que hay algo tan inexplicable, tan difícil de explicar, como el libro del doctor Ruarte, el que tienes ahí en tu bolsita que te regalamos hoy. Una alegría inexplicable. No se puede explicar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cómo le hace si está enfermo y se mira que tiene paz? Esa serenidad, esa calma, esa quietud, esa tranquilidad que nos da el estar en la presencia de Dios, independientemente de las circunstancias que pasen allá afuera. Creo que este tipo de madurez llega solo cuando el creyente se deja de afanar, ora con una actitud de agradecimiento y puede experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a mí me llamó la atención porque, como dijimos al principio, Pablo está preso. Ahora, no sé si recuerdan, cuando estudiamos el libro de los Hechos, eh, Pablo estaba en ese entonces preso, pero debido a que tenían miedo que lo mataran, y como él era un ciudadano romano, estaba preso al parecer en una casa, tenía un arresto domiciliario, ¿se acuerdan? Arresto domiciliario. Hoy sí está molestando bastante el sonido. Pero bueno, no vamos a ver lo que no tenemos, sino que lo que tenemos. Gracias por ese micrófono. Pero me llama la atención eso porque Pablo está preso entonces y tiene guardas alrededor de él y está sufriendo y lo están custodiando y viene y dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Y cuando yo estaba estudiando esto y leyendo, me encontré que la palabra en griego, guardar, froiresí, así en griego, es un término militar.
La versión de Ginebra dice que es un término militar en el que hay un guarda. Hay un guarda que está, ese término se refiere a un guardia, un security, como le dicen aquí. Y cuando leemos en la Vulgata Latina, lo que significa ese término es custodian corda vestra en latín. Y esto me gustó más porque habla de custodiar. Custodian corda del corazón cardíaco, corda vestra en latín. Habla acerca de montar guardia. Habla acerca de proteger, de vigilar. Y Pablo es posible que haya usado ese término porque a él lo estaban vigilando, a él lo estaban custodiando, a él lo estaban cuidando que no lo fueran a matar porque lo querían matar. Y como era un ciudadano romano, tenían que tener cuidado con eso. Es posible que cuando Pablo estaba en esa situación, de acuerdo a los estudiosos, él escribió eso, tomando en cuenta algo, que así como este guarda lo estaba vigilando, así la paz de Dios vigila nuestros corazones. Así como lo están custodiando a él, así como lo están vigilando, así como lo están guardando, así el Señor, así la paz del Señor nos guarda a nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En este sentido, lo que sucede es de que esa paz del Señor está como un soldado ahí guardándonos a nosotros, guardándonos del afán, guardándonos del cansancio, de la tristeza, del estrés, de la ansiedad, del afán. La paz de Dios. ¿Cuántos queremos disfrutar de esa paz? Disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor quiere que disfrutemos de esa paz, que no nos afanemos, que no nos frustremos, que no veamos lo que nos falta, sino que lo que tenemos y lo que tenemos es su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Es su presencia. La paz entonces está ahí como custodiando nuestros corazones. Me gustó ese término en latín, custodian corda vestra. Está montando guardia, está protegiendo, está vigilando esa paz de Dios, como dice el pasaje, y la paz de Dios guardará vuestros corazones, guardará vuestros corazones. Hoy el Señor entonces, iglesia, nos está aconsejando 4 lecciones. Una, no nos afanemos, por nada estéis afanosos, no nos afanemos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque como dice el pasaje, y la paz de Dios que sobrepasa todo vuestro entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay veces que me siento así, afanado, cansado, como estresado, todo lo que tengo que hacer. Y me acuesto en la cama y me pongo a orar ahí y digo, no, que mis pensamientos tienen que estar alineados a ti, Señor. Solito yo me hablo y solito yo me ministro. Y empiezo a entender que realmente cuando mi pensamiento está en la palabra del Señor, cuando mi pensamiento está en lo que el Señor dice, en las promesas de Él, entonces es cuando empiezo a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Conclusión, conclusión. La gratitud entonces es tan poderosa porque va a transformar nuestra perspectiva, nos va a hacer ver las cosas que realmente importan. La gratitud transforma la perspectiva de las cosas y fortalece la fe. Nos va a fortalecer la fe. ¿Por qué? Porque como dijimos, nos ayuda a alinearnos a los planes de Dios y le demostramos que confiamos en Él. Confío en ti, Señor. Sabes que yo no lo puedo hacer solo. Necesito de ti. 4 lecciones. No nos afanemos.
Oremos, oremos, con una actitud de agradecimiento, no solo de pedirle. Y valoremos la presencia de Dios. Pongámonos de pie. Estamos en un mes de agradecimiento en que se celebra el Thanksgiving. Y Dios puso en mi corazón que habláramos acerca de esto, de la gratitud. Y el otro día hablamos 6 semanas de un mismo tema y dije yo, voy a hacerlo de 3 semanas nada más porque creo que lo podemos absorber mejor. Hemos estado hablando de una gratitud continua, no una gratitud que se basa en un día nada más de darle gracias a Dios, pero una vida continua de agradecimiento a Dios. No afanarnos por las cosas. Él está interesado en nosotros. Él está interesado en ti. Dice la Biblia que los planes de Él son mejores que los nuestros. ¿Cuántos dicen amén?